Hoy vamos a preparar unas ricas tortillas de harina. Acompáñame a prepararlas. Aquí tenemos 500 gramos de harina, un cuarto de taza de aceite, una cucharadita de Royal y 10 gramos de sal. Tiene una taza de agua bien caliente. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Ya tenemos aquí, y aquí vamos a vaciar el aceite. Este es el aceite normal de cocina. Bueno, aquí está el agua. Esta es una taza de agua muy caliente, como verán, y lo vamos a meter aquí con cuidado. Le voy a ir haciendo, mezclando. Yo lo pongo con eso porque como está muy caliente el agua, para no quemarlo. Le voy poniendo de a poquito para ver si se requiere un poco más de agua. Y todavía tenemos un poco de agua. ¿Ven? Aquí en este caso voy a ver si ya podemos meter la mano. Todavía le falta agua. Con cuidado para no quemarse. Todavía le falta un poco de agua porque les falta integrar harina, ¿vean? Entonces nos falta agua. Hay que ya ir agregándole ya de muy poquito porque ya nos falta muy poquita harina por integrar. Miren, todavía le falta agua, pero ya le ponemos muy poquita. Aquí ya la voy a sacar. Si se dan cuenta, ya está integrado. Ya nada más la amasamos tantito a que quede integrado todo y ya está. La vamos a dejar guardada en nuestro tapado con un hule por media hora. ¿Ven cómo quedó? Integrado, y es una masa suave. Toda está integrada. Así la vamos a dejar media hora. Si se dieron cuenta, no voy a amasar más. Ya nada más es esto. Es una masa que ya se despega de nuestras manos. Miren. No quedó aguada. Y yo ocupé una taza, un cuarto, pero realmente del cuarto todavía me sobra un poquito de agua, miren. Entonces eso hay que ir como que tanteándole. ¿Ven? ¿Ven cómo ya quedó la masa? Ya está lista para guardarse. La vamos a guardar aquí y le vamos a poner un hule. Y media hora. Lo vamos a cubrir con un plástico. Bueno, ya pasaron media hora. Lo que vamos a hacer es poner un recipiente con bastantita harina para ir poniendo nuestras bolitas o testales para hacer las tortillas. Bueno, ya pasó la media hora. Ya la descubrimos, nuestra masa, como verán, está muy blandita. Y normalmente, si las quieres para hacer burritos, las cortas en 40 gramos y te van a salir unas tortillas muy grandes. Si las quieres para hacer quesadillas, yo las corto en 20 gramos, de a 20 y de a 20.
Y ahora ¿qué hacemos? Le hacemos así y la vamos como que metiendo. Si ustedes se dan cuenta, no estoy jugando con la masa, nada más estoy haciendo las bolitas y la ponemos en un recipiente así. Es una masa muy suave, entre más tiempo la dejen descansar es mejor. Si se puede hacer como mínimo media hora, que las tenemos así, les echamos un poquito de harina. ¿Por cuánto tiempo? Por una hora o una media hora otra vez. Descansar. Esta es una masa muy suave. Lo que hay que hacer es meterla como en harina, irla extendiendo. ¿Ven? Ahora vamos a ponerla al comal. El comal ya está caliente. Y vamos a ponerle. Ahí vamos a contar. Si ustedes se dan cuenta, ya está subiendo. Y es el momento de darle una vuelta a que infle bien. Y ya la sacamos para poderla usar. Y este es el resultado. Estas son mis tortillas de harina. Son muy suavecitas, miren. Para hacer ya quesadillas, yo las guardo, dejo que se enfríen bien, las guardo en bolsas y ya las puedo sacar. Y estas me van a durar para 3 días, yo creo. ¿Ves? Esto es medio kilo de harina.